Hola y bienvenidos al seminario web de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos Cuando el trauma y el duelo se cruzan. Estrategias de EMDR para familias afectadas. Mi nombre es Alex Henderson y soy el gerente de apoyo familiar bilingüe para la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos. Gracias por acompañarnos hoy en este importante tema. Antes de comenzar, tengo algunas pautas para revisar. Están silenciados para este seminario y su video está desactivado, pero damos la bienvenida a preguntas durante y después de los comentarios iniciales. Por favor, escriban sus preguntas en la función de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Zoom. No podremos responder a todas las preguntas, pero intentaremos contestar tantas como sea posible. Y nos complace dar la bienvenida a la consejera clínica licenciada Olivia Lynch para el seminario de hoy. Olivia Lynch es entrenadora de EMDR, consultora aprobada por EMDR IA y directora nacional de servicios de EMDR en Newport Healthcare. Ella desarrolló un programa interno de capacitación y consulta en EMDR, supervisando a más de 200 terapeutas. Como miembro adjunto de la Facultad del Instituto para la Atención Creativa, capacita a clínicos a nivel nacional. Olivia tiene una profunda pasión por la sanación y el crecimiento personal. Cree que todos somos humanos y todos tenemos heridas, algunas más profundas que otras. Olivia siente pasión por utilizar EMDR más allá del trauma, integrado en diversos entornos clínicos para apoyar la sanación, la resiliencia y el crecimiento. Así que me da un gran placer presentar a Olivia. Hola a todos y gracias por invitarme, Alex. Voy a comenzar hablando sobre cómo ver a través de un lente EMDR al tratar con el duelo. Siempre que empiezo a hablar sobre la terapia EMDR, lo primero que me gusta repasar es brevemente el trauma, porque la terapia EMDR fue desarrollada inicialmente para tratar el TEPT. No es solo para el trauma, sin embargo, es increíblemente efectiva y útil para el trauma. Entonces, ¿cómo conceptualizamos el trauma? El trauma es realmente una herida. Me gusta conceptualizar el trauma como una herida. Creo que todos tenemos heridas, algunas más profundas que otras. Y tenemos que ver cómo tratamos una herida. Y eso también varía dependiendo de cuán profunda sea la herida y cómo se vea esa herida. A veces nuestros cuerpos y cerebros sanan naturalmente y a veces no. A veces necesitan más cuidado y MDR ayuda en ese proceso. Así que al tratar con el duelo, supongo que lo primero que diré es, no siempre es fácil. De hecho, es realmente difícil. Al preparar esta presentación, estaba pensando en cómo realmente quiero darles algo que puedan utilizar, algo que tenga sentido y también ser transparente. Así que no quiero que esto parezca magia. No lo es. Sin embargo, creo que EMDR es increíblemente efectivo. Sin embargo, también queremos tener expectativas realistas sobre con qué puede y no puede ayudar EMDR, y lo tendré en cuenta a medida que avancemos. No querríamos simplemente atacar el duelo porque el duelo es una parte normal del proceso de sanación. Sin embargo, hay muchas otras cosas que vienen con el duelo, como pensar en los impactos emocionales del duelo. Algunas de las emociones comunes que a menudo escucho que surgen con el duelo son tristeza, ira, culpa, confusión, miedo y entumecimiento. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de Elizabeth Kubler-Ross, y ella dice que las 5 etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, son parte del marco que compone nuestro aprendizaje para vivir con la pérdida de alguien.
Son herramientas para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar sintiendo, pero no son paradas en una línea de tiempo lineal en el duelo. Menciono eso porque con la terapia EMDR, una de las cosas en las que realmente nos enfocamos son los temas. Cada uno de estos podría surgir de su propia manera y ser un tema, como tener dificultad con la ira o la aceptación. Cada uno de estos podría ser un tema por sí mismo o podrían surgir todos revueltos o juntos en diferentes momentos. ¿Qué es EMDR? Primero que nada, lo que significa EMDR, que es un poco complicado, es desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Sé que es mucho y espero que tenga un poco más de sentido a medida que avance en esto. Pero la definición de la Organización Mundial de la Salud es esta. La terapia EMDR se basa en la idea de que los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos son el resultado de recuerdos no procesados. El tratamiento involucra procedimientos estandarizados que incluyen enfocarse simultáneamente en A, asociaciones espontáneas de imágenes traumáticas, pensamientos, emociones y sensaciones corporales, y B, estimulación bilateral, que es más comúnmente en forma de movimientos oculares repetidos. Mucha gente piensa en esto cuando piensa en EMDR. Al igual que la TCC con un enfoque en el trauma, EMDR busca reducir el malestar subjetivo y fortalecer creencias adaptadas relacionadas con el evento traumático. A diferencia de la TCC con un enfoque en el trauma, EMDR no involucra una descripción detallada del evento, desafiar directamente creencias, exposición prolongada o tareas para el hogar. Así que una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿quién es adecuado para la terapia EMDR? Y estoy probablemente un poco sesgada porque creo mucho en EMDR, pero mi respuesta es cualquiera que tenga una creencia negativa sobre sí mismo, y no he conocido a nadie que no la tenga. Básicamente creo que EMDR es realmente apropiado para la mayoría de las personas. Sin embargo, mirando un poco más en el duelo y cuándo EMDR podría ser útil para el duelo, de nuevo, pienso que probablemente la mayoría de las veces. Sin embargo, algunas de las cosas a considerar, y sé que una de las preguntas que surgió que alguien preguntó fue, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo es el duelo demasiado? Y necesito más. A veces te enfocas tanto en un cierto evento que podría incluir el sufrimiento o la muerte del ser querido, o si estás teniendo imágenes o pensamientos intrusivos, pesadillas desencadenantes presentes. Sé que alguien más mencionó eso también. Ciertas cosas que suceden que te desencadenan todos los días o muy a menudo. Si hay mucha culpa, problemas. Hay una responsabilidad personal o pérdidas previas no resueltas. Y cogniciones negativas. Las cogniciones negativas son una gran parte de la terapia EMDR. Hablaré más sobre la terapia EMDR, pero algunos de ustedes pueden identificarse con una o varias de estas cogniciones negativas. Estas son algunas de las cogniciones negativas más comunes que he visto surgir con el duelo. Debería haber hecho algo, soy culpable. Debería haberlo sabido mejor. Mi mejor esfuerzo no es suficiente. No puedo mostrar mis emociones. No tengo el control. No puedo manejarlo.
no puedo dejarlo salir. Estoy indefenso. Estoy dañado permanentemente. Estoy atrapado. Estas cogniciones negativas son la raíz de lo que nos enfocamos en EMDR. Y el objetivo es reducir el malestar y luego cambiar a una creencia más útil. Sé que esto es difícil porque sé que no se va a convertir en arcoíris y sol. Sin embargo, ¿en qué puede convertirse? Estas son algunas ideas posibles de a qué podríamos cambiar esa creencia. Hice lo mejor que pude. Puedo mostrar mis emociones. Puedo ayudarme a mí mismo. Puedo manejarlo. Puedo encontrar maneras de honrar su vida. Estoy rodeado de apoyo. No soy culpable. Puedo ser un apoyo para otros que lo necesiten. Puedo encontrar otras formas de mantenerme conectado con mi ser querido. Otro que se me acaba de ocurrir sería algo como merezco vivir una buena vida o merezco experimentar cosas buenas. A veces con el duelo podemos sentir que no merecemos cosas buenas y queremos llegar a un lugar de merecemos cosas buenas. Merecemos tener una experiencia positiva, tener emociones positivas. Y brevemente repasando un poco de la neurociencia del EMDR, y esto es solo un pequeño fragmento, pero a menudo hablamos del modelo del cerebro triuno, que está compuesto por tres cerebros diferentes: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Y el EMDR se considera un enfoque de abajo hacia arriba, mientras que muchas otras terapias que son más cognitivas, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia dialéctica conductual, se consideran un enfoque de arriba hacia abajo. Así que el EMDR realmente puede funcionar con las personas cuando sienten que están en crisis y cuando están en ese cerebro reptiliano que es responsable de las funciones de supervivencia más básicas. El EMDR comienza allí. Y a menudo lo que sucede con el trauma es que se queda atascado en la parte límbica del cerebro. Y así, con el procesamiento realizado en EMDR, nuestro objetivo es mover eso al neocórtex. El cerebro límbico no fue diseñado ni destinado para el almacenamiento a largo plazo, pero las experiencias traumáticas pueden quedar atrapadas allí. Y así queremos mover eso a una parte diferente del cerebro, al neocórtex, donde está destinado para el almacenamiento a largo plazo, y es algo que no está constantemente saltando hacia ti. Todavía está allí. No te estás olvidando de ello. No significa que no te importe ni nada por el estilo. Solo significa que no está constantemente saltando hacia ti, está menos cargado. La terapia EMDR se compone de 8 fases. Voy a repasar brevemente las diferentes fases para que la gente entienda cómo es este tipo de terapia. La fase 1 se llama recopilación de historia, y esto básicamente consiste en recopilar historia, escuchando temas. Tendemos a recopilar más una historia temática en lugar de una historia cronológica. Y parte de eso, y sé que esta es otra pregunta que surgió en relación con la pérdida de memoria. Cuando alguien pasa por una experiencia traumática, la pérdida de memoria es muy común y esa es parte de la razón por la que nos enfocamos más en una historia temática.
¿Cuáles son los temas que están surgiendo, como la culpa o sentir que no mereces cosas buenas, cosas así? ¿Cuáles son los temas que siguen surgiendo en lugar de decirme el mes en que esto sucedió en el año? No necesitamos todo eso. Muchas personas pueden no recordar esas cosas, pueden no recordar todo, pueden haber perdido algo de eso. Pensar en qué quiere la persona obtener del tratamiento y aprender sobre la naturaleza de la pérdida, entender la relación del individuo con el ser querido fallecido y el impacto que el duelo está teniendo en su vida diaria, y luego conceptualizar cómo se puede utilizar el EMDR, cómo puede ser útil. Y luego la fase 2 es la preparación. Y esta fase es otra pregunta que surgió y surge con frecuencia: ¿cuánto tiempo lleva el EMDR? Y no hay una respuesta clara porque realmente depende. Depende de cuán complejas sean las cosas. Y a menudo diría que la mayoría de las veces veo al menos casos complejos donde hay capas de cosas por las que pasar, y eso puede llevar más tiempo. Así que no hay una cantidad de tiempo establecida. Y en esta fase tampoco sabemos exactamente cuánto tomará. Básicamente estamos brindando educación sobre cómo funciona el EMDR y preparando al cliente para experimentar la parte de reprocesamiento, que puede ser difícil. Probablemente no tan difícil como lo que muchos de ustedes han pasado. Sin embargo, puede sacar a relucir muchas de esas sensaciones desagradables y puede ser difícil. Así que queremos asegurarnos de que las personas tengan suficiente de lo que llamamos material adaptativo, que son cosas útiles, cosas buenas en su vida, ya sea una combinación de quiénes son los apoyos en la vida de alguien, cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer para el autocuidado. Realmente enfatizar un enfoque holístico también creo que es muy útil. Realmente puedes construir sobre muchas cosas que un cliente ya puede tener que son positivas. A menudo surge la pregunta: ¿puedo hacer EMDR en mí mismo o en un ser querido? Yo diría que en su mayoría no. ¿Quieres tener un terapeuta EMDR capacitado utilizando EMDR contigo? Sin embargo, me gustaría ofrecerles a todos ustedes un recurso muy simple. Lo llamamos una habilidad que pueden usar si la encuentran útil. Y con EMDR mucho tiene que ver con lo bilateral, como la sensación de ida y vuelta. Así que lo hacemos naturalmente mucho al caminar: pensar en mecer a un bebé, tocar tambores, andar en bicicleta, cosas así. Y así el abrazo de mariposa es algo que, si la gente quiere probarlo, pueden conectar sus pulgares y ponerlos aquí arriba, o simplemente cruzar los brazos, lo que se sienta cómodo, y hacer golpecitos muy lentos como las alas de una mariposa de un lado a otro. Y esto puede ayudar a calmar tu sistema nervioso central. Y si, digamos, estás en una reunión y te sientes ansioso y no puedes hacer esto porque es demasiado obvio, también podrías golpear lentamente tus piernas de un lado a otro, o incluso golpear tus pies. Cualquier cosa bilateral, pero quieres hacerlo despacio y con calma, porque ir demasiado rápido probablemente te hará sentir más ansioso. Si haces esto y sientes que te estás poniendo más ansioso, probablemente quieras reducir la velocidad. También podrías combinar esto con una afirmación positiva o algo como: puedo superar el día de hoy, puedo manejar esto. Solo algo que todos pueden llevar consigo y probar, y esto es algo que podrían compartir con un ser querido.
Luego, una vez que decidimos que alguien tiene suficiente preparación, pasamos a la fase 3, que es muy rápida. Dura solo unos 10 minutos. Aquí estamos esencialmente activando al cliente y sacando a la luz el material angustiante. Hacemos ciertas preguntas para sacar todo a la luz con el cliente. Luego, desde aquí, pasamos a la fase 4, que es nuevamente lo que la mayoría de la gente piensa con los movimientos oculares o la gente hace golpecitos rápidos. Aquí es cuando se acelera. A veces lo comparo con un viaje en tren. Es como si estuvieras en este tren. A veces parece que se mueve muy rápido y estás viendo el paisaje pasar. Todos procesan de diferentes maneras también. Algunas personas pueden tener cosas que surgen en torno a sensaciones corporales, conversaciones o pensamientos, sentimientos, recuerdos o una combinación. Estás pasando por esto. Nuevamente, el objetivo de esto para ti es desensibilizar y hacer que algo sea menos angustiante. Por ejemplo, si tienes una imagen intrusiva que sigues viendo una y otra vez y te preguntas por qué sigue apareciendo esto una y otra vez. Está justo frente a ti. Con el EMDR, el objetivo sería alejarlo para que esté en el fondo en algún lugar. Nuevamente, no estás borrando cosas. A veces surge algo con el EMDR y el duelo en torno a las personas que se sienten culpables por reducir esa angustia. No significa que no vas a extrañar a tu ser querido ni nada por el estilo. Se trata más de poder funcionar y no tener las cosas tan cargadas y saltando hacia ti tanto. Y volviendo a lo que es realista y lo que no con la terapia EMDR. La terapia EMDR probablemente no hará que extrañes menos a tu ser querido. Me gustaría que pudiera ayudar más con eso. Solo para dar un ejemplo de alguien con quien trabajé, que sé que probablemente es muy diferente a las situaciones en las que muchos de ustedes están, pero alguien con quien trabajé con EMDR había perdido a su padre y había sido quien encontró a su padre cuando murió. Ella tenía la imagen intrusiva de encontrarlo y no podía entrar en esa habitación de la casa. Hicimos EMDR y nos enfocamos en esa imagen y pudimos lograr que esa imagen ya no saltara hacia ella y pudo volver a esa habitación y ver televisión y disfrutar de estar en esa habitación, pero aún extrañaba mucho a su papá. Solo para darte un ejemplo de lo que es realista y lo que no. Luego, una vez que reducimos esa angustia, pasamos a la fase 5, que es la instalación. Aquí es donde intentamos resaltar esa cognición positiva que mencioné antes. Como ejemplo, puedo encontrar formas de honrar a mi ser querido. Merezco cosas buenas, trabajando para que eso se sienta completamente verdadero. Ese es el objetivo de la fase 5. Luego, la fase 6 es un escaneo corporal. A menudo el trauma puede quedarse atrapado en el cuerpo y vivir en el cuerpo, por así decirlo. Y así con la fase 6 estás revisando y evaluando lo que aún está en el cuerpo. Puede que hayas notado que muchas personas en este seminario web han notado lo que llamamos síntomas somáticos. Mi estómago se siente como si estuviera en un nudo todo el tiempo. Mis hombros se sienten pesados.
Mi garganta se siente apretada. Estamos trabajando a través de cualquiera de esas sensaciones corporales para que disminuyan o, con suerte, desaparezcan por completo para tener lo que llamamos un escaneo corporal neutral o claro. Luego, la fase 7 es el cierre. Esto es bastante simple. Es solo básicamente que una vez que terminamos en cada sesión haciendo este trabajo difícil, porque nuevamente puede ser difícil, no siempre es un paseo por el parque, no siempre es fácil. Estamos ayudando a un cliente a volver a su línea base, tal vez usando una escala de conexión a tierra o algo que pueda ayudarlos a continuar con su día después. Y luego en la fase 8 es la reevaluación. Estamos buscando, ¿ha perdurado el progreso? ¿Cómo podemos preparar a la persona para el éxito en el futuro con algo, un desafío que pueda surgir? ¿A dónde vamos desde aquí? Ese es un resumen breve. Sé que es muy breve de las 8 fases del EMDR. Y luego algunas de las preguntas más comunes que me hacen son, nuevamente, ¿cuánto tiempo tomará? Siempre digo que cada persona es diferente y el tiempo varía. Cuantas más capas y complejidad, más tiempo tomará. También tiendo a usar la metáfora de construir una casa y el EMDR es similar. Y lo primero que queremos hacer es construir una base sólida. Por ejemplo, si alguien viene a mí como terapeuta de EMDR y ya tiene una base bastante sólida, tal vez tengan una familia muy solidaria, tienen algunos pasatiempos que disfrutan, quizás tengan un perro al que realmente aman y practican la atención plena, tienen mucho a su favor y tienen mucho para poder manejar las cosas difíciles. Y eso puede ir más rápido, puedo avanzar más rápido con ese cliente, mientras que si alguien viene a mí que recibo ambos tipos de clientes y todo lo intermedio, donde sienten que no tienen a nadie que los entienda o nadie que los apoye y no tienen nada que disfruten, no pueden pensar en nada positivo en su vida. Eso lleva más tiempo. Definitivamente no es imposible y definitivamente podemos trabajar con clientes así. Solo tomará más tiempo. Esas son cosas a tener en cuenta al pensar en cuánto tiempo podría tomar esto. También recibimos la pregunta de, no tengo TPT, trastorno de estrés postraumático, entonces, ¿por qué se usa EMDR? Y una de mis mayores quejas es que EMDR es que la gente a menudo tiene la idea errónea de que EMDR es solo para el trauma y EMDR no es solo para el trauma. Como dije antes, la mayoría de las personas tienen algún tipo de heridas que pueden abordarse usando EMDR y llegar a la raíz de la cognición negativa, como yo tengo la culpa. También recibimos mucho la pregunta de por qué el terapeuta no ha comenzado con EMDR todavía. Acabamos de repasar brevemente las 8 fases de la terapia EMDR. EMDR no se trata solo del reprocesamiento, también es la fase 1 y la fase 2. Esa preparación es realmente importante. Así que probablemente hayan comenzado con EMDR, solo que aún no la parte de reprocesamiento. Luego, a veces un terapeuta puede enfocar, y cuando digo enfocar, me refiero a lo que están eligiendo o en lo que están trabajando para reprocesar. A veces puedes decir, bueno, esto es lo que necesitan enfocar, esto es un trauma, pero están enfocando algo diferente.
¿Por qué es eso? Y a menudo puede haber un obstáculo o una razón por la que algo más necesita ser enfocado primero. Y tampoco siempre recomendamos ir tras lo peor, lo más dramático de inmediato. Así que, por ejemplo, si un cliente tiene la creencia de que no puede mostrar sus emociones o no puede dejarlas salir, antes de intentar enfocar algo más grande, necesitamos trabajar en eso y abordarlo primero para poder ayudar a alguien a mostrar sus emociones, a dejarlas salir, porque eso es realmente importante al hacer ese trabajo de EMDR, poder expresar. Y luego, ¿cómo puedo encontrar un terapeuta de EMDR? Nuevamente recomendaría mucho EMDR. Sé que soy parcial, pero realmente creo que puede ser increíblemente poderoso. Recibo la pregunta todo el tiempo de ¿cómo puedo encontrar un terapeuta de EMDR? ¿A quién debo acudir? Y aquí hay un enlace. Si no tienes este enlace o lo pierdes, siempre puedes buscar en Google EMDR, encuentra un terapeuta. En el sitio web de EMDR, que es la Asociación Internacional de EMDR, hay un motor de búsqueda donde puedes buscar un terapeuta de EMDR y puedes buscar por tu código postal, por el tipo de seguro que tienes. Una cosa que podría recomendar es marcar un filtro para obtener un terapeuta certificado en EMDR. Eso solo distingue a las personas que han ido más allá y realmente han hecho entrenamiento y consulta adicional y realmente son más especialistas en la terapia EMDR. Así que eso es algo que también podrías considerar si estás buscando un terapeuta de EMDR. Y también es siempre importante al buscar un terapeuta encontrar a alguien con quien te sientas cómodo. Necesitamos escuchar los sistemas de alarma de nuestro cuerpo. Y si encuentras que conectas con alguien y te sientes cómodo con ellos, eso es realmente importante. Si no, entonces podrías querer evaluar, ¿quiero darle más oportunidad a esto o quiero intentar encontrar a alguien más con quien pueda conectar más? Y luego pasando a preguntas y con suerte respuestas. Espero poder proporcionar más información o aportes a algunas de las preguntas que todos ustedes puedan tener. Así que comenzaremos con algunas de las preguntas que recibimos del registro y luego, si surge algo más, pueden sentirse libres de escribirlo en el Q&A e intentaremos llegar a esas también. Así que una de las preguntas que recibimos fue, ¿los desencadenantes alguna vez se detienen? Bien, entonces responderé esto lo mejor que pueda. Creo que pueden. Así que, como decía, el punto del EMDR, una de las formas en que lo veo es que si algo está realmente cargado y saltando o justo frente a tu cara, con suerte podemos moverlo más atrás y crear una distancia. Así que con los desencadenantes es similar. Si hay algo que te está desencadenando muy a menudo, sí, podemos enfocarnos en eso, podemos trabajar en eso para que esté menos cargado. Y por supuesto, probablemente depende de qué es y las circunstancias, pero en general supongo que los desencadenantes pueden mejorar, pero pueden necesitar algo de ayuda para mejorar. Para esta siguiente, es una que recibimos mientras hacías el abrazo de mariposa. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla por un segundo para que todos puedan ver mejor? ¿Puedes volver a explicar el abrazo de mariposa? Sí, absolutamente. Entonces, el abrazo de mariposa
Con la terapia EMDR, nuevamente la premisa es hacer bilateral. Y así con el abrazo de mariposa estás haciendo y nuevamente puedes juntar tus pulgares así como las alas de una mariposa y golpear de un lado a otro, despacio y suavemente. O simplemente puedes cruzar tus brazos y golpear despacio y suavemente. Esto es algo que calma tu sistema nervioso central. Nuevamente, la importancia de ir despacio es algo que me gustaría que todos recordaran. No quieren ir rápido para esto. En EMDR se va despacio para construir recursos y calmar las cosas, y luego rápido es más para el reprocesamiento y pasar por lo difícil. ¿Qué tan pronto es demasiado pronto para comenzar EMDR después de un trauma? Sí, voy a responder eso de dos maneras diferentes. Con el trauma, en su mayoría, diría que cuanto antes, mejor. Si comienzas antes con el trauma, a menudo puedes evitar que empeore o que se convierta en un diagnóstico completo de PTSD. Sin embargo, voy a separar un poco el duelo de eso. Con el duelo creo que hay un proceso natural de duelo que es importante permitir que ocurra y estar en eso. Y eso puede ser un poco diferente para cada persona, pero al menos me daría un par de semanas, tal vez, quizás una semana. Siempre puedes comenzar con algo del trabajo de preparación, pero para realmente comenzar el trabajo de reprocesamiento, querrás darte un poco de tiempo en esa fase de duelo cuando un ser querido fallece. ¿Y qué tan común es la pérdida de memoria para los cuidadores en duelo? Yo lo agruparía con el trauma y diría que sí sucede bastante. Creo que a menudo cuando ocurre algo traumático tendemos a perder ciertos recuerdos. También la disociación es algo que surge muy a menudo con el trauma y la disociación significa cortar o separarse del momento presente. Y es un mecanismo de defensa que muchas personas usan para superar cosas realmente difíciles, eventos traumáticos y algo que todos hacemos hasta cierto punto, algunos más que otros. Y que muchas personas aquí se han disociado en ciertos momentos. Así que físicamente están presentes, pero mental y emocionalmente están en otro lugar. Y eso también puede ser otro aspecto de la pérdida de memoria. Y partiendo de eso, ¿por qué los flashbacks de trauma se repiten tan frecuentemente con el trauma? ¿Por qué lo hacen? Esa es difícil de responder sin saber más. Pero nuevamente a menudo algo se queda con nosotros. Y esto es bastante común donde nuevamente alguien puede tener una imagen intrusiva o una pesadilla recurrente o algo así. Algo que, volviendo a lo que hablaba sobre el cerebro, puede quedarse atascado en la parte límbica del cerebro donde también está esa parte del cerebro, es el mismo cerebro que tienen un perro o un gato que no tiene un sentido racional del tiempo. Así que podemos tener algo que parece que está sucediendo una y otra vez, aunque haya ocurrido hace 6 meses o incluso hace 6 años, y eso puede suceder repetidamente. Pero la buena noticia es
que con el tratamiento EMDR podemos reducir esos desencadenantes o reducir esos flashbacks y hacer que no salten tan a menudo o tal vez no en absoluto. Y entonces nos preguntaron en vivo, ¿es alguna vez demasiado tarde para usar EMDR? No, no lo creo. Estoy pensando en alguien que vino a mí cuando tenía 70 años para trabajar en el trauma de cuando nació, así que 70 años después. Así que creo que siempre es tiempo, y muchas personas esperan años. Quiero decir, si puedes hacerlo antes, por favor, hazlo. No te hagas eso a ti mismo. ¿Por qué seguir sufriendo si puedes obtener ayuda antes? Pero no creo que sea nunca demasiado tarde. Y otra pregunta que acaban de hacer, sé que es muy específico para el individuo, pero en general, ¿cuáles son las cantidades mínimas, máximas típicas de sesiones necesarias para el trauma de duelo? Nuevamente, es tan individualizado y también depende de cuánto duren las sesiones, quiero decir, para dar un rango muy amplio. Y por favor, no me tomen la palabra porque nuevamente es tan individualizado, pero tal vez un mínimo de 4 sesiones. Y nuevamente eso sería un trabajo realmente ligero. Y para alguien que realmente tiene muchas cosas adaptativas, útiles y de apoyo en su vida. En el otro extremo del espectro podría ser el tuyo. Podría ser alguien nuevamente si alguien tiene capas y capas de cosas y tal vez conectadas a tal vez todas estas cosas sobre cuando eran niños y cosas que han surgido entonces, o a menudo las personas entran en terapia EMDR y luego es como, oh, esto funciona tan bien. Quiero trabajar en esto ahora. He descubierto que solo hago terapia EMDR en mi práctica y no tengo clientes tanto tiempo como antes de hacer terapia EMDR, lo que significa que la mayoría de las veces eventualmente avanzan. Alguien con menos carga, tal vez unos meses, y alguien con más cosas, tal vez sea un año, tal vez un par de años. Déjenme compartir mi pantalla nuevamente. Creo que esas son todas las preguntas que recibimos para la sesión de preguntas y respuestas. Si no tienen más preguntas, realmente quiero agradecer a Olivia por tomarse el tiempo de compartir todo su conocimiento sobre EMDR. Es un tema súper importante y espero que sea un recurso del que nuestras familias en duelo puedan aprovechar. Espero que también haya sido informativo para los socios hospitalarios. También me gustaría agradecerles a ustedes, nuestros asistentes, por su participación y han sido muchas preguntas reflexivas. El PBTF está aquí para ayudar sin importar dónde se encuentren en su viaje con el tumor cerebral. Así que por favor contáctenos para obtener apoyo si lo necesitan. Y les enviaremos un enlace a la grabación del seminario web, así como las diapositivas de la presentación de hoy. Y también les enviaremos una encuesta. Y ahí está el código QR para la misma encuesta. Así que eso es todo para el seminario web de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen resto de su mañana o tarde, dependiendo de dónde estén.